Bueno, voy a tratar de darle continuidad a estas semanas. Desde que, venimos desarrollando el sueño que Dios nos ha clarificado cada vez más. En algún instante hablábamos de que el Señor está, siempre está. ¿Cuántos creen que el Señor está? Y en los días tristes, ¿está o no? ¿Hay en los días alegres? Porque parece que nosotros tenemos problemas con las emociones. Cuando estamos muy contentos también tenemos la tendencia a olvidarnos de que Él está. Pero cuando estamos muy tristes, esos días también tenemos una tendencia a juzgar incluso que el Señor nos ha abandonado. Pero ya lo estudiamos, les dejo ahí tarea para la casa si quiere volver a revisar el mensaje. Creo que fue contundente que el Señor nos demostró que Él tomó una decisión: siempre estaré. De hecho, es que es un tema de identidad. Él es el gran yo soy, por lo tanto siempre está. El punto es que quiere estar para nosotros, quiere estar para la humanidad, quiere estar para la iglesia, y por eso lo prometió: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una gran seguridad. Bueno, hoy día quiero introducir de la manera como lo he hecho, porque siempre Dios nos vuelve de media cancha las preguntas que nosotros le hacemos a Él. Él las responde de una manera magistral, pero nos deja siempre una interrogante. Cuando Dios hace preguntas, es bueno, significa que Él quiere que profundicemos en algo, que aprendamos algo. Génesis capítulo 3, verso 6 en adelante dice lo siguiente: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron el andar de Dios, el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Verso 9 dice: pero el Dios Eterno llamó al hombre y le dijo. Hace una semana el Señor nos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo sentí que esta nos la devolvió el Señor de media cancha. En Génesis 3:9 le pregunta el Eterno, dice, y llamando al hombre le dijo: ¿dónde estás? Así que una cosa es donde Él esté, pero otra también es donde estamos nosotros, donde estemos nosotros. El pecado hizo que, voy a leer los textos que siguen. Dice el 10 y 11, dice: y Adán respondió: oí tu andar por el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? ¿Crees tú que Dios sabía si habían comido o no? ¿Pero por qué le preguntó? Siempre hay una dosis de la gracia y la misericordia del Señor. Les estaba dando la oportunidad de confesar. Dios ya lo sabía, pero menos mal que en ese sentido fueron honestos, y aunque ya con la torcedura del pecado encima, porque el pecado deforma la vida, ya te hace perder el diseño de la comunión que tenía tanta fluidez con Dios, está perdido. Entonces ahora empieza una explicación, pero media como que hasta la mascota tiene el problema. O sea, le dijo al varón: ¿por qué comiste del árbol que yo te di? No, es que la esposa que tú me diste. Entonces la esposa que tú me diste me dijo y yo comí. Cuando le preguntó a ella, ella le echó la culpa a la serpiente. O sea, al final parece que el tema más grave está en que nos desfigura de tal manera el pecar que perdemos nuestro diseño original. Y en esta contradicción permanente hay un sitial, hay un lugar que perdimos
y que lo único que ha cambiado hoy día en la historia de la humanidad y el pecado y la historia del pecado con el hombre en los días de hoy, lo único que ha cambiado es que todo lo que Dios profetizó acerca de cómo le iba a hacer frente al problema del pecado, a la maldición y a las consecuencias del pecado a través de un cordero inocente, es que ya vino el cordero, ya se manifestó, Jesucristo ya dio la vida, esa primera parte profetizada por el Señor ya está toda cumplida. Pero yo me daba cuenta que de la manera en cómo afectó a Adán y Eva el pecado, sigue afectando de la misma forma a muchos e incluso hijos de Dios que no logran zafarse del lugar en donde están viviendo porque no se han cambiado de dirección. Cuando tú das la dirección acerca de dónde estás viviendo, bueno, geográficamente uno dice, bueno, yo vivo en tal comuna, el número de mi casa, la calle se llama tanto. Ahí vivo yo, esa es mi dirección. Pero hay algunas direcciones que nosotros damos al mundo espiritual, al mundo real, a la realidad de la vida, en donde decimos, bueno, yo incluso un día le entregué mi vida a Jesús, creí en el Cordero, le pedí perdón, soy salvo, decía el pastor José Manuel Plaza hoy día, soy salvo, pero vivo no donde Dios quiere que yo viva porque me perdí en el camino. ¿Por qué la primera pregunta que hace Dios es ¿dónde estás? ¿Por qué no preguntó otra cosa? ¿Por qué le pregunta la posición? Y le dice, ¿comiste de ese árbol? Sí, ese árbol que te acabas de saborear te ha robado un lugar. ¿Qué lugar le robó? Él está viviendo en un lugar en plena comunión con Dios. Ha pecado, comió de este fruto, y el primer cuestionamiento que Dios quiere que el hombre se haga es: ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Dios dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde lo encontrarás? Siempre estará cercano a ti, siempre. Él tiene y tomó una decisión. Yo tendré afecto por ti, yo te privilegiaré a ti, te regalaré. Mi intención siempre va a estar cercana a ti. Te voy a buscar, voy a estar tendencioso permanentemente a que nos encontremos. He tomado una decisión. Yo quiero estar para ti, yo he decidido estar para ti. Él está aquí. Pero muchos viven como si Él no estuviera. Y en esa confusión que provoca el pecado, yo quería traer esta reflexión en el día de hoy. Como pensando en la pregunta, así se llama el título de hoy día, es ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, hijo mío? ¿Dónde estás tú, hija mía? A lo largo de mis años como pastor, he visto que la madurez con el Señor no depende de años cronológicos. He conocido jóvenes maduros, sabios, como un anciano de años. Me he tenido que sentar a escuchar cómo sale y emana sabiduría de hombres y mujeres jóvenes, pero que tienen una relación con el Señor que los ha hecho maduros, que los ha hecho grandes. Y he visto en mis años pastorales a muchos hombres de muchos años, pero que no maduran con el Señor. Siguen repitiendo el patrón que les tiene en ese lugar donde están definidos inconscientemente, pero es que viven en la casa equivocada, están viviendo en el lugar equivocado. Se conformaron con el decreto de la salvación y asumieron que la salvación es recibir perdón de pecados. Tal vez esos, Pastor Cote, son los que siempre piensan que la relación con Dios es personal. No se involucran con los demás, no sienten ni siquiera ni las ganas ni la necesidad. Muchas gracias. Ni las ganas ni la necesidad ni la responsabilidad de asumir que somos personas colectivas, que lo que le pasa a tu hermano
me pasa a mí, que lo que le pasa a los demás, que lo que ocurre en tu nación es algo que compete a la vida de iglesia y al hombre y a la mujer de Dios. No se trata de solo decir los políticos son unos descarados, los políticos son aquí, son allá. Chile necesita escuchar a una iglesia que tenga comunión con Dios. Entonces, me he dado cuenta que en todos estos años hay muchas personas que asumieron que su relación con Dios empieza y termina en que Dios un día les perdonó los pecados, pero no han comprendido la buena nueva del reino. Tú te vas a encontrar, mira, cuando tú busques en el Nuevo Testamento las palabras buenas noticias o evangelio, siempre tiene un apellido. Nunca es que, porque mira, si el evangelio fuera un mensaje, bueno, predicamos el mensaje, recibimos al Señor, nos vamos todos felices para la casa, pero el apellido que le da Jesús a esta confrontación que Dios le trae al hombre que peca, y cuál es la solución que le propone Dios, es que hay una buena noticia, el evangelio del reino. La buena noticia es el reino. No es solo esta idea, yo tenía culpa, vergüenza, como lo experimentó Adán y Eva, y eso se ha venido repitiendo generación tras generación, porque la misma vergüenza, la misma culpa, las mismas ganas de esconderse, las mismas ganas de no escuchar a Dios y hasta de esconderse con Dios y ponerse un ropaje propio sin que sea Dios el que lo provea, lo seguimos practicando. Entonces me he dado cuenta que la pérdida de la posición que te provoca el pecar continúa confundiendo a la humanidad. Y muchos necesitan escuchar esta palabra, esta pregunta que emana del corazón de Dios: ¿dónde estás tú? Yo decidí estar contigo. Siempre estaré y estoy para ti, siempre. Por eso es que es tan fácil predicar, que uno diga y le diga a la gente: pero ore al Señor, busque al Señor, converse con Él, porque uno sabe por la demostración misericordiosa, paciente, bondadosa de Dios, que Él siempre está. Y todo el que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Son promesas del Señor, se cumplen, porque Él tomó y tiene una predeterminada idea: estaré para ti. El asunto es: ¿estás tú para Él? ¿Cuándo estás tú para Él? Depende de la casa en donde estés viviendo. Hay gente que recibió a Jesús, tiene su perdón personal, ganado por fe, pero tomó la decisión de seguir viviendo en la casa que se llama placer. Entonces dice un día: Dios me perdonó, yo tengo una relación con Él, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado, soy salvo, un día vendrá el Señor y yo me iré con Él. Pero como vive en la casa del placer, todo lo edita a través del filtro con el cual está mirando, porque está viviendo en un reino que no es el gobierno de Dios, sino que es como estar exiliado. No sé si me doy a entender, pero cuando el Señor le dijo a esta persona: no es necesario que tú vivas preso en la cárcel del placer, en la cárcel del temor, en la cárcel de la lujuria, en la cárcel de la depresión. No, porque cuando yo te salvé, lo que hice fue volver a regalarte la posición que perdió el hombre. ¿Sabes? Me di cuenta que la posición que perdemos por el pecado es salirnos de Dios. Nos salimos de Él. Y lejos de Él, el apóstol Pablo, me parece que en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, por ahí, tira una declaración que a mí siempre me ha dejado pensando mucho. Dice: porque en Él vivimos, refiriéndose a Dios. En Él vivimos
Eso significa que Dios lo contiene todo. Y no, ni la eternidad, por ejemplo, la eternidad no contiene a Dios. Dios contiene a la eternidad. Dios contiene la vida. Dios es lo que le da sentido, propósito a todas las cosas. En Él vivimos. Cuando tú y yo pecamos, dejamos de vivir en Él. Y por eso es que pensamos que todo está como antes, pero ya nada es como antes. Adán y Eva miraba su geografía y le parecía que todo era igual, solo que experimentaba algo raro, tenía vergüenza, tenía culpa. De pronto se dio cuenta que las obras que lo vestían ya no estaban siendo su ropaje, entonces ahora requería que alguien le diera cobertura porque no tenía, perdió las obras, perdió lo que era aquello que lo hacía embellecer su atuendo, que le diera honor al Señor. La Biblia dice que las obras justas Dios las preparó de antemano, y el libro de Apocalipsis dice que las vestiduras de las obras de los santos son aquello que lo cobertura. Entonces, cuando ellos se ven desnudos, el pecado provocó que algo, es como hoy día el multiverso, creo que lo explica súper bien. Es como estar pero no estar. Es como estar en el lugar, todo se parece. En realidad, claro, alguien podría decir: Satanás no mintió a través de la serpiente, en realidad no morí, pero sí está muerto. Y es terrible que alguien crea que tiene vida cuando está muerto. Una de las grandes críticas que el Señor le hace a una de las iglesias del Apocalipsis: tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Y te presentas como si tuvieras vida. Estar muerto es complicado. Estar muerto con Dios es no estar con Él, no tener comunión con Él, no escucharlo, que Él no te escuche, o si te escucha, no lograr desarrollar esta vida que está rota. Cuando las personas viven en el placer, por ejemplo, de todo tipo, comida, bebida, relaciones de todo tipo, que brindan ese vicio placentero que regala plenitud, aunque sea por segundos, por momentos, resume que si puedo, por ejemplo, las personas que solo se han conformado con que un día hicieron una profesión de fe, pero viven en la casa del vecino, no en la del rey, no en la del reino. Dicen: bueno, yo un día recibí al Señor y todo lo que van a buscar de Dios es que Dios les financie los placeres, y a eso le van a llamar bendición, porque viven para satisfacer aquellos vicios, aquellos placeres, eso que es lo que le da sentido de destino y propósito. Cortito, pero para eso viven. Yo creo y he descubierto que hay muchos hijos de Dios que viven en la casa equivocada. Tienen que cambiarse de dirección, mis queridos. La dirección que ha dicho el Padre, que le ha regalado a usted, se llama el reino de Dios, el gobernar de Dios. El gobierno de Dios tiene todo, es toda una constitución que opera, que se demuestra, que es real y que está hecha para que se disfrute. Por ejemplo, hay gente que vive en su alma. En su alma. Y viven por cómo se sienten. Hoy día esa es la pandemia que tenemos en la humanidad. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy día soy un gato.
¡Oh, qué lindo! Dice el amplio de mente, los necios, ¿no? Los que dicen no hay Dios. La Biblia dice que son necios. Pero dice, no, yo hoy día me levanté y descubrí que tengo el sentir de que soy un gato. Y entonces, como soy un gato, voy a buscar cómo tengo que empezar a caminar como gato, a comer como gato. Dígame si no cae como anillo al dedo la pregunta: ¿dónde estás? ¿Estás diciendo que el reino animal es su casa? Porque vive para satisfacer lo que siente, su alma. Llama la atención, la mujer samaritana iba ya en el quinto marido, ¿no? Una vez un pastor, usando esta ilustración con una hermana que tenía un tema similar, le dijo: hermana, ¿usted cuándo va a crecer? La hermana tenía 60 años ya con todos los maridos que llevaba. Y le dice: no, pero si yo ya crecí, imagínese todos los años que tengo. No, los años cronológicos los tiene, le dice, pero usted ¿cuándo va a crecer del alma? ¿Cuándo va a crecer en los sentimientos que tiene? ¿Cuándo usted va a decidir crecer e ir acorde a sus años cronológicos? Es que esas personas viven en la casa del sentir. Entonces, un día hemos visto personas que aquí, si tú no adoras con las ganas que tienen en ese día, te hacen sentir hasta pecador. Pero no vayan a venir bajo, porque no importa nada. No importa si aquí estamos disfrutando de la revelación más exquisita con la cual Dios pudiera querer nutrirnos y regalarnos una experiencia colectiva. Esa persona que vive en la cárcel de su alma, no le importa, no le interesa, porque no sabe vivir en el reino, porque el reino de Dios está por encima de cómo nos sentimos. Si fuera por cómo nos sentimos, tendríamos una adoración bipolar permanentemente. O sea, hay días donde nos sentimos súper horriblemente mal, pero ese día el Dios que dijo que está. Pero también nos está haciendo la pregunta: ok, ¿y tú? ¿Dónde estás tú? No, yo hoy día, Señor, no cuente conmigo hoy día, Señor. ¿Por qué? Es que no se ha dado cuenta. ¿Acaso usted no se da cuenta, Señor, por todo el dolor que yo estoy atravesando? Y el Señor dice: sí, cámbiate de casa, porque en mi reino, en la forma en como yo propongo que debes vivir, aunque puedes experimentar ese dolor, va a ser muy distinto a como si fuera solamente un inquilino. Es que, mi querido, usted no puede vivir de la intimidad con Dios de acuerdo a sus estados de ánimo. Usted no puede entrar al reino de Dios, experimentar plenitud y después salir y decir: no, ¿qué? Pero yo me tengo que ir a mi cárcel de nuevo. ¿Dónde estás? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro lugar? ¿Cuál es tu lugar entonces? Bueno, pastor, ¿y cuál es mi lugar entonces? ¿Tengo que vivir en una comuna más ungida? ¿Tendría que cambiarme del lugar donde hay problemas sociales? ¿Me voy a vivir como ermitaño a la montaña? ¿Dónde es mi lugar? ¿Cómo es mi lugar? ¿Cuál es el lugar? La salvación que nos otorgó Jesús se recibe por fe en Cristo y contiene esa misma salvación algunas pistas que demuestran el plan de Dios, que le da respuesta desde Génesis en adelante. No solo vino a perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, sino que también Él vino a propiciar un ambiente para nosotros. Se habla en muchos textos bíblicos, como le dije delante, de las buenas del reino,
las buenas noticias, el evangelio del reino. Esa es la buena noticia. Que aparte de perdonar nuestros pecados, de inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, hay un ambiente en el cual Dios quiere discipularnos. Hay un ambiente en el cual Dios quiere que aprendamos a vivir de tal manera, dependientes de Él, conociéndolo a Él, que enfrentaremos incluso las dificultades que nos plantea el mundo y es todo este sistema que no pertenece a Dios, con una filosofía de vida, de existencia muy distinta. Ahora, si usted pretende que Dios se cambie de casa, de su reino, a la cárcel donde usted está, solo la podría ir a visitar como para ofrecerle libertad. Pero no cometa el error de pensar que usted va a atrapar a Dios allí, porque Él es demasiado grande. Su sola naturaleza va a reventar esa cárcel. Yo estoy seguro, escribí aquí, que en la medida que comparte estas verdades de las Escrituras, para algunos será difícil de entender y hasta molesto a lo mejor, dependiendo de dónde están viviendo actualmente. Depende de la dirección en donde usted esté residiendo hoy día. ¿Dónde estás? ¿En el placer? ¿En el alma? ¿En el sentimiento? ¿En la alegría? ¿En el gozo? Quisiera el Señor que estés en su reino, porque el reino no es solo cuando nos morimos, Entonces Dios lo acoja en su santo reino. Cuando el santo reino es solamente para los que se mueren. No, si nosotros ya estábamos muertos. Nos resucitaron en Jesús. Y una vez resucitados en Jesús, nos regalaron un ambiente. Y en este ambiente hay toda una manera en cómo Dios quiere plantear que confiando en Él, teniendo intimidad con Él, que teniendo fe en Él, no sé si todo lo vamos a superar como nos gustaría, pero sí lo vamos a superar como a Él le gustaría. Por ejemplo, Romanos 6, capítulo 3 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por lo menos eso es básico, ¿no? Cuando nos bautizamos y nos preparamos para ir a las aguas del bautismo, lo que hicimos fue asumir que en Cristo Jesús, la posición perdida, ¿cuál es? En Él. Dios no solo le quiere dar respuesta a tus circunstancias, Él le ha dado una respuesta a tu existencia. Él le ha dado una respuesta al todo quien tú eres, no solo a lo que te está pasando ahora. No, cuando yo salga de este problema, olvídese, Señor, ¿cómo lo voy a adorar? No, yo una vez que salga de estas deudas, Señor, ese día sí que usted va a tener que callarme, porque nadie más va a adorar como yo lo haré. La postura perdida, la posición perdida, el lugar en donde tú y yo, el Señor quiere que vivamos es en Él. Eso fue lo que perdimos. No son las añadiduras del reino, es el gestor del reino. Es Dios, es Él mismo. Por eso es que Él nos propone que cuando nosotros nos bautizamos en Él, también fuimos bautizados en su muerte, para darle respuesta a todo ese legado de muerte que por causa del pecado no nos era competencia personal. Teníamos que rendir cuenta por nuestro pecado. El verso siguiente dice: porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bendito sea, Efesios capítulo
1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está la iglesia? Primero que todo, está en Él, está en Cristo. Y Cristo está sentado en los lugares celestiales. Eso significa los lugares de autoridad, los lugares de gobierno. Pero tú, si te conformaste con vivir en la casa de los horrores de tus sentimientos, de tu estado de ánimo, cuando te digan el reino de Dios, ¿qué te dice, hombre, mujer? ¡Ah, guerra espiritual! Ay, no, eso es para los pastores, eso es para los que oran. El Señor dice: yo te hice sentar conmigo en los lugares celestiales. He puesto en ti el poder para cambiar, para transformar. Te he dado a ti las llaves, te he dado a ti la unción, te llamé a ti para que tú estés sentado conmigo. ¿Por qué? Porque la postura perdida ahora la has recuperado por la fe en Cristo, porque tú estás dentro de Él. Él te metió dentro de sí mismo de nuevo. Entonces ahora, cuando el Señor pregunta: ¿dónde estás?, tu respuesta: estoy en Cristo contigo, Señor, Padre, estoy en Cristo contigo. ¿Y dónde está Cristo? Sentado, rigiendo a la diestra del Papá, donde está el poder de Dios, ahí está Cristo, gobernando, señoreando, llamando a la iglesia a dejar de ser personas que se miran en menos, llamando a la iglesia para que tomen su lugar, su postura, llamando a los hombres para que sean hombres, no niños. Los niños espirituales no hacen guerra espiritual, pero los hombres sí. No hay que andarle diciendo: hermano, pues júntese a orar con nosotros, pues si igual en una de esas Dios lo bendice. No, un hombre sabe, entiende: tengo liderazgo, soy cabeza de mi mujer, soy cabeza de mi familia. Estoy juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Es mi rol, me compete a mí. Yo tengo la función, yo tengo la responsabilidad de hacer guerra, de pararme en los lugares celestiales cuando venga la enfermedad. No puedo mandar a mi esposa a hacer guerra espiritual. Yo soy la cabeza de esa casa y estoy juntamente sentado con Él en los lugares celestiales. ¿Dónde estás? Ahí estás, iglesia. Aunque tú quieras vivir en la casa del vecino. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A Chile le hace falta una iglesia que le diga a los principados y a las potestades que es hora de dejar de influir de la manera como lo están haciendo. A Chile le falta la iglesia que tome la autoridad y diga: yo, ¿dónde estoy? Yo estoy en Cristo Jesús, en Dios, y en los lugares donde Él hace guerra, ahí tengo que estar yo. No podemos ser santurrones de iglesia que decimos: uy, cómo está el pecado, uy, cómo están las cosas. Deberíamos estar clamando, haciendo guerra espiritual, buscando interceder, hacer lo que Dios nos diga para derribar toda esta maldad, para derribar todo esto que no es otra cosa que solamente mentira. El diablo es padre de mentira. Tu realidad no es ni siquiera como tú la puedes estar juzgando hoy día. Hay días donde nosotros decimos fracaso y Dios dice guerra, éxito, esto va a terminar bien. Y hay días donde nosotros nos acostamos sintiendo que somos exitosos y el cielo está diciendo: qué fracaso más grande. Porque la opinión del Todopoderoso es muy diferente a lo que nosotros tenemos como opiniones generales. Concluyo. Muchas respuestas que buscas no están en donde te acomodaste,
El reino de Dios es incómodo. El reino de Dios incomoda. El reino de Dios es exigente. El reino de Dios es disciplinado. El reino de Dios tiene un orden. Lo gobierna el Todopoderoso y no cambia de opinión. Él es segurísimo de sí mismo. Sabe lo que Él pide es real. Sabe que lo que Él exige es lo justo, es lo que corresponde. Hay muchas cosas donde estás acomodado, pero no estás en el diseño de Dios. Por eso es que experimentas insatisfacción. Por eso esa falta de plenitud, de gozo. Por eso no estás sirviendo a Dios con alegría. Porque estás viviendo en la casa del vecino. Cuando tu papá te dice, todo este palacio es tuyo. Pero no es como el de los hombres. No, porque es mejor. Porque los palacios de los hombres engañan, ostentan. Pero el mejor palacio donde tú puedes vivir, ¿sabes cuál es? El corazón de tu Dios. Si aprendes a vivir allí, te vas a dar cuenta, wow, todo lo puedo en Cristo. No es un piensa positivo. No te paráis en la mañana así frente al espejo, no, y todo lo puedo en Cristo. Repite, pues, Héctor, repite hasta que te lo creáis tú, repítelo. No, es un tema de relación con Dios. Es un tema de intimidad con Él. Todo lo puedo en Él, porque Él me fortalece. Si llevas años congregándote y aún no asumes que tienes autoridad y que estás juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales, que tienes autorización para meterte con el Señor en determinadas dimensiones espirituales, podrás llorar años pidiendo algo que a Dios no le corresponde otorgar. Y Dios no va a cambiar de opinión. Nosotros a veces queremos llamarle la atención a Dios como con lástima, haciéndole sentir lástima. Mira cómo estoy, Señor. No es que a Dios no le duela. Lo que pasa es que Él ya le dio respuesta a eso. Y la respuesta es Él. Una vez que tú encuentres la conexión con Él frente a aquello que te está quejando tanto, te vas a dar cuenta que tiene no una, millones de salidas, porque el reino de Dios es como Dios. Yo te quería preguntar en esta tarde, iglesia, ¿dónde estás? Y no es necesario que me lo responda a viva voz, pero lo primero que está consumiendo tus días, en eso estás, ahí vives tú. Y solo por si alguien quisiera pedirle que se ponga de pie. Si alguien se quiere cambiar de dirección, si a lo mejor por primera vez estás entendiendo que la salvación es mucho más que el perdón de los pecados, sino que involucra una forma de ser, una forma de vivir, y que ya está planteado. Si hubiera alguien que se quiere cambiar de dirección y decir, me mudo a la casa de mi herencia, al gobernar de Dios, al reino de Dios, al gobierno de Dios, al lugar donde las cosas se hacen como Dios dice. Te puedes quedar donde estás. Esa es una decisión personal. El consejo de las Escrituras, el consejo del Espíritu de Dios es que retornemos a Él y que estemos en Cristo Jesús. Cuando te bautizaste, asumiste muerte y resurrección a la vez. Cuando te bautizaste, la idea no era solo mojarse, ¿no?
era abandonar la vieja naturaleza y resucitar, asumir que Jesús tomó nuestro lugar. Cuando Adán responde, por primera vez tengo vergüenza, por primera vez tengo temor, por primera vez tengo culpa, por primera vez estoy experimentando la confusión, no sé, he tenido que recurrir a mí mismo y a lo que pensamos con mi esposa, pero aquí estamos tapados con hojas de higuera, con la autojusticia. Y el Señor le pregunta, la pregunta es porque perdiste un lugar. Y yo siento que más de algunos de los que aquí estamos tenemos que retornar a ese lugar. Anoche teníamos una cena de Shabbat con mi esposa, estábamos los dos solitos. Les quiero comentar para terminar hoy día. De verdad que quiero terminar. Le dije, ¿sabes qué me inspiró? Algo que me enseñó tu madre. La Rosita me enseñó que hay personas que son un lugar. Rosita para mí siempre me hizo sentir muy amado. Nunca lo hizo con cosas muy evidentes, pero bueno, quienes me conocen saben que yo tengo un sueño súper liviano, por ejemplo. Los que hemos viajado, despierto de la nada, pero el único lugar donde yo llegaba y me tiraba en la postura que quedara en el sillón y me quedaba dormido era en esa casa. Esa mujer era un lugar para mí, era un lugar de reposo, era un lugar de tranquilidad, de aceptación. Siempre sentí que ella me aceptaba tal cual como yo era y que no tenía que ostentar nada, que no tenía que hacer esfuerzos por caerle mejor, porque ella había tomado la decisión de amarme. Y creo que nos hizo sentir a todos de una manera muy similar. Con esa reflexión pensé, es que ella portaba una medida de Dios. Era Dios en ella, que te podía amar a través de su persona, que te podía hacer sentir seguro. Era atractivo acercarse a Dios con ella. Era tan humilde, era tan sencilla. Nunca lo hizo por un tema de control mental, de palabras, de persuasiones humanas. Lo hizo, por ejemplo, el pescado frito irresistible que hacía. Pero no era solo eso, no era solo la comida, era el ambiente, la casa, la familia. El Señor quiere que tú te transformes en un lugar. El Señor quiere que tú seas el lugar del refugio de tu casa, de descanso, el lugar de tranquilidad, o por último el lugar en donde se puede sentir acepto hasta la peor persona, porque sabemos que Dios es capaz de transformar a cualquiera. Si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera. Quiere el Señor que tú estés en su corazón. Quiere el Señor que tú te cambies y te mudes. Deja la choza en donde estás viviendo. Deja la posilga espiritual donde te has conformado durante tantos años, sintiéndote poca cosa o mucha cosa también, porque los dos extremos están y son reales. Porque si eres mejor que todo el mundo y nadie se parece a ti, que nadie... Olvídate. Lo diríamos patagónicamente, bájate del pony. Muy bien. Buena pregunta. Señor, aquí estamos. Nos gustaría definir por la fe
que estamos dentro tuyo, Señor, que estamos en Cristo y que Cristo Jesús ha vencido el pecado, la muerte, que está en el rol de sujetar todas las cosas bajo su señorío, y que nosotros tenemos una invitación impresionantemente grande, alta, para participar de la transformación de nuestras vidas y las naciones según tu voluntad. Ayúdanos a partir por nuestra casa, Señor. Ayúdanos a partir por nuestra familia, por nuestra nación cercana. Transfórmanos en ese lugar seguro, Señor, para los que amamos. Transfórmanos en ese lugar que te representa. Oro por los varones de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Oro para que el despertar de tu espíritu, Señor, sea tan contundente. Oro para que tú ahora mismo estés abriéndoles los ojos, Señor, y se vean como tú los diseñaste, como varones valientes, Señor, esforzados, hacedores de proezas, Señor, llenos de maravillas, de milagros, Señor, de autoridad, de sabiduría, de conocimiento. En el nombre de Jesús, quiero pedirte, Padre, que ellos se vean así como tú los ves, Señor, así como tú los pensaste, así como tú los diseñaste, Señor. Botamos el modelo asqueroso, Señor, de las tinieblas que nos ha robado la autoestima, la seguridad, el amor personal, el amor propio, en el nombre de Jesús. Y comenzamos, Señor, a pedir que tus ángeles nos pongan colirio en los ojos para que nos miremos, Señor, no de acuerdo a nuestras propias intenciones, sino a las tuyas, Señor. Y en el nombre de Jesús, pido, Espíritu de Dios, que todos los que tienen que cambiarse de dirección sean amonestados por tu amor, por tu Espíritu, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Cambiémonos de casa, mis queridos. El reino de Dios les está esperando.